Caso clínico: cáncer cervicuterino. Alumnos: Pilar Arriagada. Quien les habla: Sebastián Vargas. Docente: Patricia Bolt. Asignatura: Clínico de Oncología Ginecológica. Datos personales: edad 50 años. Antecedentes generales: tenemos escolaridad media completa, actividad laboral secretaria y procedencia urbano. Antecedentes familiares: conviviente, vive con pareja e hija de 15 años, madre con hipertensión arterial en tratamiento. Hábitos: tabaquismo, 5 cigarrillos al día. Antecedentes mórbidos significativos: la usuaria presenta hipertensión arterial sin tratamiento, salpingectomía derecha por embarazo ectópico. Antecedentes obstétricos y ginecológicos: se presenta la fórmula obstétrica, un inicio de actividad sexual de 14 años, número de parejas sexuales 4, la menarquia a los 11 años, método anticonceptivo, anticonceptivos orales desde hace 10 años, un PAP negativo hace 2 años, una FUR hace 3 semanas con un ritmo menstrual de 3 días de menstruación en la cantidad del ciclo de 30 días, sinusorragia positiva hace 3 meses. La usuaria presenta hace 2 meses sangrado mayor a una regla, exacerbado en los 2 últimos días y asociado a un dolor en el hipogastrio. Consulta en el servicio de urgencias. A la especuloscopía se observan paredes vaginales normales y en el cérvix una lesión exofítica. Al tacto vaginal se palpa un cuello móvil, indoloro a la movilización, cuerpo uterino normal, no se palpan anexos. Se realiza una eco transvaginal que informa útero en anteversoflexión, anexos libres, endometrio engrosado, mioma en cara posterior. Dadas las características del cuello, es derivada a la unidad de oncología ginecológica e ingresada para estudio. Un diagnóstico: miomatosis uterina y lesión cervical en estudio. Motivo de consulta en CESFAM: se observa preocupada, piel y mucosas pálidas, hidratada, mamas sanas, abdomen sensible a la palpación en región hipogástrica, flujo genital hemático escaso con leve mal olor. Se toman exámenes de sangre y orina de rutina. El equipo decide biopsia, cuyo resultado señala carcinoma in situ. La usuaria recibe la noticia desconcertada y que había ingresado con el diagnóstico de miomatosis uterina y no sospechó nada malo, pues tenía su control de PAP al día. Es evaluada por comité oncológico, quienes la ingresan con diagnóstico de CACU en etapa IB1. B1. Se decide realizar cirugía. La matrona la educa al respecto. Como podemos ver en la imagen, a primera hora del día lunes se realiza una cirugía sin incidentes. Permanece 8 horas en recuperación. Epidemiología a nivel nacional. Al año 2017 se reportaron 601 defunciones por esta enfermedad. La tasa de mortalidad ajustada por edad fue de 5 por 100.000 mujeres. En Chile, al año 2018, representó el 6.6% de todos los casos nuevos de cáncer. La estimación de tasa de mortalidad estandarizadas por edad fue de 12.2 y 5 por cada 100.000 mujeres. Para el año 2020 alcanzó una incidencia de 2.8% con 1.503 nuevos casos y una tasa de mortalidad de 2.8% con 799 defunciones. Los factores de riesgo para la adquisición de cáncer cervicuterino son: temprano inicio de relaciones sexuales, antes de 20 años, actividad sexual elevada, más de 6 parejas sexuales, tabaquismo, infección por virus del papiloma humano, multiparidad, menopausia tardía, obesidad y sedentarismo. De los factores anteriormente mencionados, ahora presentaremos los factores de riesgo que presenta la usuaria: tabaquismo, inicio de actividad sexual precoz, múltiples parejas sexuales, uso de anticonceptivos orales combinados. Respuesta del sistema de salud y comparación con el modelo de atención integral. Objetivo: promoción, prevención y diagnóstico precoz, atención primaria en salud, y las acciones que ésta hace son: Juntos contra el Cáncer, Elige Vivir Sano, campañas de vacunación por VPH y toma de PAP. Objetivo: tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, encargado atención secundaria y terciaria. Acción: programa GES, PPB, Ley Ricarte Soto. El modelo de atención integral en salud facilita la atención eficiente, eficaz y oportuna, centrada en la persona con una atención integral y continuidad del cuidado.
se puede apreciar que la respuesta del sistema de salud responde directamente a las necesidades tanto del paciente como la familia con acciones eficaces, que están en constante relación con la atención integral. ¿Qué es una lesión exofítica? Una lesión exofítica en el cuello uterino muestra y representa rasgos de condiloma, que comúnmente aparecen entre la vulva y la vagina. Tienen un aspecto característico al colposcopio, presentan una superficie vascular papiliforme o arborescente, cuyos elementos poseen un capilar. De aspecto, como podemos ver en la imagen, tienden a ser blancos y de color densamente grisáceo, de bordes sobreelevados y dehiscentes. Una lesión exofítica produce hemorragia al tacto y exudación. ¿Qué otro tipo de lesiones macroscópicas es posible encontrar en relación al cáncer cervicuterino? Bueno, como podemos ver en la imagen, otro tipo de lesiones macroscópicas que son posibles encontrar en relación al cáncer cervicuterino son la necrosis, ulceración, tumoración nodular, condilomas y pólipo exocervical. ¿Cómo explica usted que la usuaria haya desarrollado un cáncer cervicuterino teniendo un PAP normal? Si bien el Papa Nicolau es la prueba gold estándar para el tamizaje de cáncer cervicuterino, suele obtener resultados cuando la patología se encuentra en etapas avanzadas, agregando que ésta, en sus primeras etapas, tiene un progreso asintomático del virus del papiloma humano, que es el principal factor de desarrollo para cáncer cervicuterino en un 99% de la patología. Que puede obtener dos caminos: el primero, que sea expulsado después de 2 años y pase desapercibido, o que se logre desarrollar. Es importante también mencionar a la usuaria que el PAP, como todo procedimiento clínico, puede tener sesgos como alteración de la muestra, fijado de la muestra, zona desde la cual se tomó la muestra con CytoBrach, transporte de muestra e incluso rotulación de la muestra, es decir, un error humano. Otro factor a considerar es que el estadio en el que se encontraba la enfermedad era IB1, es decir, que tenía una profundidad de 5 milímetros y que aún no se extendía a los ganglios linfáticos. Debe considerarse que en el transcurso de los 2 años de negatividad del PAP desarrolló un NIE1, pero como es leve, no cursó con sintomatología, por lo que consultó cuando ya la sintomatología y la neoplasia habían avanzado. Si bien el PAP de nuestra usuaria fue normal, comenzó con síntomas tales como la sinusorragia, que es un sangrado postcoital, y además mantiene factores de riesgo tales como el tabaquismo. ¿Cómo se realiza la etapificación clínica de la FIGO para cáncer cervicuterino? Bueno, para realizar la etapificación del cáncer se usan los resultados del examen físico, las biopsias, los estudios por imágenes y algunas otras pruebas que se realizan en ciertos casos, tales como la colposcopía y la rectoscopía. Las etapas de cáncer de cuello uterino van desde la 1 a la 4, dentro de las cuales están subcategorías caracterizadas por letras. Hay que considerar que mientras más bajo sea el número, menos se ha propagado el cáncer. Un número más alto, como la etapa 4, significa que un cáncer es más avanzado, por lo tanto mucho más complicado. La etapa clínica del cáncer no se basa en lo que se encuentra durante la cirugía. En la última diapositiva podemos ver cómo se representa una estadificación clínica del carcinoma de cuello uterino de la FIGO, en la cual destacaremos el punto 1B1, que son lesiones menores a 2 centímetros en su dimensión máxima. Y así como podemos ver, mientras más vamos leyendo hacia abajo, vemos en cómo se describe de forma gradual el cómo ha avanzado el cáncer cervical. Ahora les presentaré el caso clínico de cáncer de mama. Usuaria de iniciales MPG de 56 años de edad, antecedentes familiares no refiere, sin antecedentes familiares de cáncer, escolaridad media completa, dueña de casa de procedencia rural, tiene hábitos como tabaco y alcohol ocasional, consumo de paracetamol y ibuprofeno, fórmula obstétrica 0000, método anticonceptivos nunca, no recuerda la fecha del PAP, la fecha de última regla fue a los 50 años aproximadamente y sin uso de terapia de reemplazo hormonal. Derivadas de atención primaria por sospecha de cáncer de mama inflamatoria, donde consultó debido a que tiene 3 años de evolución de aumento de volumen de mama izquierda que va creciendo. Hace una semana inicia con dolor, por lo que la paciente consulta. Se le realiza un examen físico de mama y se procede a derivar a unidad de patología mamaria. En unidad de patología mamaria llega con motivo de consulta por tumor en mama izquierda. Paciente relata que hace un año se palpó un nódulo que fue creciendo, pero más o menos hace una semana comenzó a doler y se puso de color rojo.
Al examen físico se aprecia un gran tumor de mama derecha polilobulado a punto de ulcerarse. Existe algo de eritema mamario. Al diagnóstico de ingreso se diagnostica como tumor de mama derecha y se da indicaciones de una biopsia core. Dentro de la situación epidemiológica a nivel nacional encontramos que tiene una incidencia de 30 por cada 100.000 habitantes, una mortalidad de 16 por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce a 3 muertes por día. 7 de cada 10 cáncer de mama se diagnostican en mujeres mayores a 50 años y 3 de cada 10 cáncer de mama se diagnostican en mujeres menores a 50 años. Para el análisis de la tendencia de la mortalidad se muestran los datos emitidos por el Departamento de Estadística e Información de Salud, el DEIS, usados también para la evaluación de los objetivos sanitarios del 2000 al 2010 y de las metas del milenio, observándose en Chile una reducción del 14,4% en las tasas de mortalidad ajustada entre los años 1990 y 2008. La tasa observada de mortalidad según grupos de edad en el 2008 muestra que a partir de los 45 años comienza a aumentar, alcanzando una tasa de 41,8% por 100.000 mujeres en el grupo mayor de 45 años y que concentra el 90,6% de las defunciones. El número absoluto de casos nuevos aumentó en todos los grupos de edad entre los años 2000 y 2009. En la imagen se muestra la distribución porcentual de los casos incidentes informados por el sistema público, según grupos de edad, observándose una disminución del 37,3% en el porcentaje de los casos diagnosticados en mujeres menores de 35 años. En cambio, en los grupos de edad entre 55 a 64 años y las mujeres de 75 y más presentaron un aumento del 14,4% y 43,2% respectivamente. Dentro de los factores de riesgo tenemos ser portadores de las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, donde la probabilidad de encontrar una mutación en estos genes es de un 20%. En aproximadamente un 10 a un 15% de los individuos testeados se puede detectar una mutación de significado incierto que causará dificultades en la consejería y en la estimación del riesgo. Por otro lado, tenemos la historia familiar, donde se recomienda investigar la historia familiar de cáncer en 3 generaciones sucesivas. La radioterapia de tórax antes de los 30 años. Este tiene un riesgo de un 35% y este riesgo inicia 10 años posteriores a la exposición. La edad, ya que sabemos que a mayor edad hay mayor riesgo. La incidencia de cáncer de mama a los 80-85 años es 15 veces más alta que a los 30-35 años. En estudios de prevención se considera alto riesgo a partir de los 60 años. Tenemos también la menarquia precoz y menopausia tardía. Ello conlleva a una mayor exposición a ciclos menstruales durante la vida de la mujer, lo que aumenta alrededor de un 30% el riesgo de cáncer de mama. El sobrepeso y el sedentarismo. Existe una relación entre el índice de masa corporal elevado y el riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. El riesgo relativo es de 1,26 con índice de masa corporal sobre el 21. De las mujeres con cáncer de mama, un 80 a un 90% tienen sobrepeso u obesidad. Y por último tenemos las terapias de restitución hormonal, donde el aumento de riesgo de cáncer de mama con tratamiento de estrógeno solo es mínimo o ninguno, mientras el mayor riesgo observado en terapias de reemplazo hormonal combinadas es de responsabilidad de ciertas progestinas, oscilando entre un 0,7 a un 2%. Y por último tenemos el tabaco con un 5,3% se da producto del tabaco, mientras que la asociación es de 3,46 veces más las mujeres con tabaquismo que las mujeres sin antecedentes de este. Dentro del rol del profesional matrono o matrona con la usuaria en el nivel primario, se debe entregar una educación personalizada, veraz, actualizada y oportuna para la paciente. Se puede apreciar que faltó educación por parte de la atención primaria y la usuaria para que consultara antes, ya que tuvo 3 años de evolución del cáncer y acudió cuando ya le dolía. Además, es importante indagar sobre redes de apoyo que puedan estar con nuestra usuaria. En el diagnóstico, este fue oportuno y rápido a unidad de patología mamaria, donde se solicitaron los exámenes fundamentales para detectar a tiempo el cáncer de mama. Es importante reducir la ansiedad de la usuaria mediante una adecuada explicación de los procedimientos que se procederán a realizarle. En la recuperación debemos prevenir, controlar y aliviar signos y síntomas como efectos colaterales del tratamiento al que sea sometida nuestra paciente. También se debe estimular a la paciente a asumir un rol activo durante su terapia, así como reforzar educación en autoexamen de mama para pesquisar a tiempo si ocurriera una recidiva. Brindamos apoyo durante la rehabilitación y reinserción a su vida cotidiana. Es necesario tener permanentemente un contacto efectivo con la paciente y su familia, el que podemos realizar en forma simultánea a la atención sin deteriorar en ningún momento la calidad de los cuidados con nuestra usuaria. Dentro de los exámenes para tipificación en caso de que la biopsia arroje diagnóstico de cáncer de mama, se pueden usar
la resonancia magnética, que se solicita cuando hay una clara sospecha de cáncer de mama para evaluar la extensión de la lesión. Este detecta el 50% de cáncer ductal in situ o menor de 1 centímetro y entre el 12 y el 21% de los tumores infiltrantes. Se usa en ocasiones para el screening de mujeres con categoría 4 y para descartar multicentricidad para evaluar si se puede hacer la cirugía conservadora. La radiografía de tórax nos permite saber si hay metástasis en los pulmones y visualizar si hay ganglios linfáticos agrandados. Se puede detectar la recurrencia de la enfermedad en un porcentaje promedio de un 2,7%. El centigrama óseo nos permite saber si hay metástasis ósea. El porcentaje de detección de enfermedades metastásicas por este examen es bajo y se acompaña además de un alto porcentaje de falsos positivos dados por numerosos otros procesos no neoplásicos. Por último tenemos la biopsia selectiva del ganglio centinela, que consiste en detectar si el cáncer se ha expandido a los ganglios, lo que ayuda a la etapificación y a decidir el tratamiento. Usualmente se realiza mediante la operación, pero también se puede hacer antes o después de esta. El tratamiento es muy variado dependiendo de la etapa clínica del tumor, por lo que debe ser siempre individualizado. En este caso esperamos los resultados de la biopsia y los exámenes complementarios para saber el tratamiento más adecuado para nuestro usuario. En el caso de que el tumor sea menor a 3 centímetros y con ganglios negativos, se recomienda una cirugía conservadora más una radioterapia. Dentro de las cirugías conservadoras tenemos la mastectomía parcial y vaciamiento axilar y la mastectomía parcial con linfonodo centinela. En el caso de que el tumor sea mayor a 3 centímetros, se recomienda una terapia neoadyuvante con quimioterapia o con hormonoterapia para reducción del tumor y luego intentar con cirugía conservadora más radioterapia. Por otro lado, podemos realizar una mastectomía total y radical. En el caso que el seno de la usuaria sea receptor de estrógeno positivo, en al menos un 10% se recomienda uso de tamoxifeno por 5 años para reducir el riesgo de recidivas. Ahora veremos las posibles complicaciones de una mastectomía. En el gráfico se puede apreciar que las mujeres con cáncer de mama en estadio 1 presentaron en mayor proporción dolor en un 38%, en estadio 2 se complican más por linfedema y dehiscencia de herida con un 33% en ambos casos. Y en estadio 3 prevalece en mayor proporción la dehiscencia de herida con un 40%. Además, a las mujeres que se les realizó una mastectomía radical modificada mostraron mayor proporción de complicaciones en un 77% comparado con una mastectomía parcial con un 5% y una mastectomía total con un 18%. Con relación a la infección de la herida, la literatura reporta una prevalencia del 1 al 20% y refieren que uno de los microorganismos que la ocasiona es el Staphylococcus aureus, que es parte de la flora cutánea. En cuanto al seroma, se presenta una incidencia hasta el 30%. Algunos factores asociados son los bajos niveles de fibrinógeno de la paciente, otros el uso inadecuado de los drenajes externos. Otra complicación es el dolor, que en su mayoría es de tipo neuropático, con una prevalencia de entre el 20 al 50% de los casos, pero se refiere que los factores son en su mayoría inciertos. Sin embargo, entre ellos se han identificado la edad, tumores grandes, la quimioterapia, radioterapia y depresión. Por último, el linfedema, que es la complicación derivada del retiro de ganglios linfáticos, oscila en su prevalencia hasta el 66%. Esta complicación es completamente relacionada con la extracción de ganglios linfáticos y la radioterapia como parte del tratamiento adyuvante. Algunas de estas complicaciones se presentan a corto plazo, es decir, antes de los 40 días y otras después de 4 a 5 meses, clasificándolas como tardías. El día de hoy hablaremos de caso clínico cáncer de vagina. Antecedentes. Datos personales. Usuaria de 65 años. Escolaridad ninguna. Actividad laboral dueña de casa. Procedencia rural. Antecedentes familiares. Separada hace 15 años. Vive con una hermana y un sobrino. Antecedentes mórbidos significativos. Hipertensión crónica. Dislipidemia en tratamiento. Antecedentes quirúrgicos. Colisectomía e histerectomía hace un año. Hábitos no refiere ninguno. Para el día de hoy, acude a matrona de su posta por dolor en zona inguinal. Trae epicrisis de alta. Paciente no sabe leer y la acompaña el sobrino. En antecedentes anteriores, la epicrisis de la usuaria del día 10 de marzo del 2020 era un diagnóstico de ingreso nuligesta, nulípara, NIE3, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión crónica, dislipidemia, artrosis, cadera bilateral, hipotiroidismo, obesidad analfabeta. El diagnóstico de egreso fue nuligesta, nulípara, NIE3, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión crónica, dislipidemia, artrosis de cadera bilateral, hipotiroidismo, obesidad y analfabeta.
El resumen de la evolución era: paciente en controles en policlínico de ginecología por PAP del 23 del 11 del 2019. Se realiza biopsia el día 19 del 12 del 2019 con diagnóstico de neoplasia intraepitelial escamosa severa, es decir, NIE3. Se hospitaliza el día 10 del 3 del 20 para realizar conofrío. Durante la cirugía se decide realizar histerectomía vaginal por cervix corto atrófico con OSI de difícil visualización. Paciente con buena evolución y se decide dar alta médica hospitalaria. Resumen del tratamiento: histerectomía vaginal. Indicaciones fueron: reposo relativo, régimen hiposódico diabético, diclofenaco 50 miligramos SOS solo si tiene dolor, mantener medicamentos crónicos de enfermedad base, control en un mes para revisión de biopsia, abstinencia sexual por un mes. Si presenta sangrado genital, fiebre durante los primeros 3 días postoperatorios o dolor abdominal en aumento, reconsultar en ginecología. La última epicrisis fue el día 31 del 3 del 2021, donde con un diagnóstico de ingreso de cáncer de vagina y un diagnóstico de ingreso de cáncer de vagina operado, tenemos una evolución de PAP con NIE3 y biopsia concordante. Se realiza histerectomía vaginal por cervix corto con difícil resec completa. Biopsia de histerectomía NIE2 con márgenes libres. Control muestra lesión acetoblanca. Y biopsia concordante con carcinoma escamoso vaginal mal diferenciado. Se realiza una colpectomía sin complicaciones. Indicaciones: reposo relativo, abstinencia sexual hasta control con biopsia en 6 semanas y diclofenaco con 50 miligramos cada 8 horas vía oral por 3 días. La etiopatogenia del cáncer de vagina se da mediante los oncogenes, que produce una recombinación genética que lleva a una mutación o alteración del ADN, desactivando así el gen supresor P53, lo que hace que altere la célula del epistelio escamoso estratificado de la vagina, produciendo una neoplasia intraepitelial vaginal que después se transforma en cáncer. Otro postulado que se hace es lo que sucede similar al cáncer de cuello de útero. Cuando ocurre una lesión en la vagina, los agentes patógenos, como por ejemplo el VPH, que produce el 90% de los casos de VAIN, que al penetrar las células vaginales genera un cambio en el epitelio. Pero en los casos de mujeres posmenopáusicas, la literatura menciona que se produce por factores hormonales o traumatismos crónicos. En un 75% de los casos se desarrolla como extensión de una SIN, sobre todo en el tercio superior de la vagina. Dentro de los factores de riesgo tenemos la edad, que puede ocurrir a cualquier edad, pero pocos casos se detectan en mujeres menores de 40 años. Casi la mitad de los casos ocurren en mujeres que tienen 70 años o más, donde un 15% se produce mayor a los 40 años y un 50% mayores a 70 años. La exposición por VPH. La infección por un VPH de alto riesgo puede que no produzca signos visibles, sino hasta que se originen cambios precancerosos o cáncer, con una prevalencia entre el 78 al 92%. Tener cáncer o precáncer de cuello uterino aumenta el riesgo de una mujer de presentar cáncer de célula escamosa de la vagina. Esto ocurre porque tanto el cáncer de cuello uterino como el de vagina tienen muchos factores de riesgo similares, como lo sería la infección del VPH y el tabaquismo. Después tenemos la histerectomía previa, que presenta una prevalencia del 48 al 70%, y por último la radioterapia, el tabaquismo y un bajo nivel socioeconómico. Ahora veremos la tipificación. En la imagen superior izquierda, corresponde a la etapa 1, podemos ver que el tumor queda limitado a la vagina, mientras en la imagen superior derecha, que corresponde a la etapa 2, podemos ver que hay invasión del tumor en los tejidos paravaginales, pero no en la pared pélvica. En la imagen inferior izquierda, que corresponde a la etapa 3, podemos ver la extensión del tumor a la pared pélvica, y por último en la imagen inferior derecha, que corresponde a una etapa 4, donde ocurre metástasis a distancia, siendo el tipo 4A una invasión en la vejiga, uretra y recto, y de tipo 4B una invasión por todo el organismo. Dentro de los signos y síntomas podemos observar sangrado vaginal anormal como poscoital, intermenstrual o posmenopáusico en un 13%, leucorrea sanguinolenta o acuosa puede o no haber mal olor en un 22%, dolor durante las relaciones sexuales en un 19%, dispareunia en un 40%, la aparición de masa o bulto que puede ser palpado. Mencionar que el 50% de las neoplasias intraepiteliales vaginales son también asintomáticas. El plan de acción con nuestra usuaria contempla fortalecer el vínculo matrona-paciente para que siga viniendo a sus controles y no los abandone.
Después realizar una anamnesis dirigida con énfasis en el dolor, localización, intensidad, tipo y cómo apareció. Hay que realizarle contención emocional a la paciente debido a lo que está viviendo, control de signos vitales, examen físico general y segmentario. Se debe realizar un examen ginecológico con énfasis en la palpación de la zona inguinal en busca de ganglios inflamados. En caso de identificar ganglios inflamados, derivar a unidad de patología cervical. Se va a solicitar una ecotomografía de pelvis para quedarnos más tranquila y dejarla más tranquila a ella. Solicitar exámenes de laboratorio como hemograma, VHS y PCR para diagnóstico de infección, derivación a psicólogo y a nutricionista. Como conclusión, la detección temprana es de suma relevancia, ya que su objetivo es pesquisar a tiempo cualquier anormalidad, pudiendo reducir la posibilidad de que el cáncer se propague y aumentar las probabilidades de tratarlo a tiempo. Esperando que les haya gustado nuestra presentación, muchas gracias.